THM News, Agencia de Noticias, presenta. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy, 18 de marzo del presente año 2022, iba a decir de 1938, era la fecha de la expropiación petrolera. Bueno, pero coincidimos con este día. Hoy es viernes y es 18 de marzo, para eso estamos en estas cosas. Y desde luego en esta mesa de análisis que ya se está convirtiendo en análisis clínicos, biológicos, selváticos y de toda clase de análisis, pero en fin, lo único que les podemos decir es que tenemos a los dos expertos, más expertos, super expertos en análisis y cosas parecidas. Don Guinder Peraza y Cumam. El varón de Tzilam. Don David Heredia Montañez, el único montañés de urbe que conozco. Los demás viven en la montaña. Siempre me dice que parece que estoy bajando del cerro. Y aquí a mi derecha, el ínclito, el super poder, como decía, les voy a decir algo que, ¿cómo era? Voy a decirlo de una manera clara y sencilla para que se entienda. En este país estamos jodidos porque nos gobiernan los demás. Yo no, hasta ahí así es, la estática. Ahí estamos. Muy bien. Y bueno, pues se nos faltó la presentación. Don Guillermo Memo Barrera y Fernández. Memo, gracias, muy buenos días. Buen día. El petróleo es nuestro. Eso dicen. Este es el primer tema. ¿El petróleo es nuestro? Es una pregunta. Y eso porque hoy es vamos a tratar algo con respecto a su explotación, el consumo, en la transformación, combustibles y tecnología. Pues David, pero no dice por qué tratamos el petróleo. Bueno, el que edita sabe lo que hace. Todo es culpa del Ayun. El que edita, él sabe lo que hace porque aquí nos sacó de onda una palabrita. Porque nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos qué page. Sí, pero el petróleo lo escogimos por el día que se come. Explotación, por la efeméride de hoy. Consumo, sí. Transformación, sí. Combustibles que se derivan de ello y la tecnología que se aplica acerca del petróleo que se extrae del subsuelo. El segundo tema es la economía. Aquí nosotros, nuestro gran amigo Guinder, a solicitud expresa desde las 2 de la madrugada, donde dice que él quiere hablar de la pandemia, la guerra, el desgobierno, en fin. Vamos a ver qué es lo que trae entre su ronco pecho. Y el tercer tema se lo dejamos exclusivamente a Memo, que es guardabosques mundial. ¿Es Memo? Sí. Lo nombran presidente mundial de bosques y selvas del mundo, mundial, desde luego. Sí. Bien, pues ahí es donde nosotros estamos centrados y finalmente pues un mensajito que no vale mal, no está de más, simple y sencillamente para que se atempere este programa. Bien, pues comenzamos. ¿El petróleo es nuestro? Dice la pregunta. ¿Es nuestro? Memo. Pues a mí nunca me ha ido a llevar un centavo Pemex de mis ganancias, entonces como nunca he recibido un centavo de mis ganancias, ni me han dicho que puedo ir a cargar gratis a una gasolinera específica o algo, pues entonces yo creo que bueno, a mí ni gas morado me han regalado. Ahí está, entonces ¿cómo va a ser? Lo que es nuestro sería algo que pudiéramos disfrutar. La lógica sería, si fuera nuestro, que tendríamos un país que fuera capaz de procesar, de refinar gasolina, amén de ser un gran productor de crudo, porque México lo único que produce son muchos crudos. Pero te voy a refutar, bueno, pero para la palabra que se entienda aquí entre nos, te voy a contestar. Ajá. Efectivamente, sí hemos tenido parte de esa
de esas ganancias del petróleo. Sí. México extraía, dice que el tope que llegó a extraer diario eran 2,5 millones de barriles. De barriles de petróleo, sí. Actualmente creo que no llegamos ni a 1 millón. Así Bien, es. pues todas estas cosas tienen un porqué. Y es barril crudo. Todo tiene un porqué. Cuando el petróleo era la panacea del gobierno, vivíamos los mexicanos de eso y le importaba un bledo, un comino, como le quieras decir, Un cacahuate. que cobrara o no cobrara impuestos. Ok. Simple y sencillamente vivíamos, el gobierno, no nosotros, vivía del 60% de lo que el petróleo daba de ganancia. O sea, el 60% de la economía nacional era giraba en torno, subsidiada a base de petróleo. Le cobraban un impuesto al petróleo y de ahí El 60% ganaba de lo para, y te lo voy a decir, para escuelas, para Bueno, enfermerías, eso es hospitales, para construir puentes, carreteras, el 60% de lo que gastaba el gobierno federal eran ingresos del petróleo. Sí se nos retribuía en cierta forma a los mexicanos porque era de nuestro propio provecho, en Sí. provecho común. Llámese, no eres que te dieran a ti 5 pesos o que llenaras tu tanque de gasolina. Simple y sencillamente, la gasolina costaba apenas 3 pesos. Pero eso no era por 4 virtud. pesos, Eso 5 no era pesos. por virtud. Te decían los alcaldes, y así decía cualquier gobernador o el presidente: haz obras Y mejoras. y mejoras, porque así puedes transar. Si no haces nada, como robas. No, estoy hablando con respecto a que a él no le han dado un peso, pero a los mexicanos sí tuvimos Pues mira, una época, y bueno, tuvimos una época yo en que sí, efectivamente, Hubiera sido el momento. dinero del petróleo nos beneficiaba. Hubiera de sido el alguna momento forma. de construir teníamos una medicamentos, estructura. teníamos hospitales, teníamos un montón de cosas. en esa época, yo lo único que vi es que La Quina y luego Romero de Champs se compraron ellos autos, también se beneficiaron. casas, helicópteros, Muchísimo. Vaya, entonces Memo, ellos nadie también les se diría beneficiaron. nada. Yo creo- ellos también robaron de yo parte creo de la que el riqueza petróleo, David, mexicana. nunca ha sido nuestro. El petróleo nunca ha sido nuestro, nunca ha sido los mexicanos. El petróleo siempre ha sido propiedad de una camarilla, ¿sí? Que Claro. esa camarilla de Hasta hoy inicio queda. fue el sindicato de trabajadores Hasta de Huachicolero. de petróleos, ¿sí? Y la otra parte, ¿sí? Fue pues de algunos altos funcionarios de los gobiernos entonces en turno que Sí. se beneficiaron De una casa eso. divina nacional. Así es, que vivía correcto, cuerpo de rey. correcto, Gina. Ese dinero que entraba para grandes cantidades hubiera dado oportunidad de que México construyera una estructura y una infraestructura suficientes para que en la actualidad tuviéramos electricidad hasta para regalar. Pero está no sucediendo en países árabes donde los jeques son supermillonarios, tienen aviones privados, tienen de todo, palacios ciudades también y todo, fenomenales. Grandes ciudades que están disfruta ahorita. cualquier árabe que viva allá. Ok. Y además tienen una participación económica mensual, cada habitante nacido en Arabia, en esos países. Bien, Memo, sigue tu perorata con respecto a Pues- que pues no has pero- tenido beneficio. la de No, nada. era pues tuya. es que realmente Cuando te vas en una carretera, ¿te vas en una brecha o te vas en una...? pues casi, sobre todo en muchas de las Así, de las que integran la red de caminos nacional que están dadas al CUAS y mucho más Hoy. que han estado en mal estado, no de ahora, porque Desde que las hicieron. sería injusto también decir que todo esto ha sido responsabilidad del gobierno actual. El gobierno actual es gravemente responsable porque fue el que ofreció que iba a cambiar el estado de cosas, que iba a mejorar las cosas, y ha hecho exactamente lo mismo. O sea, eso es lo que hay que remarcar. O lo contrario. O lo contrario, claro. Entonces, no podemos decir, es que es culpa de López Obrador. No, efectivamente, no es culpa de López Obrador. Probablemente, desde antes. Probablemente yo salgo más a carretera que ustedes. Sí. Y les puedo decir dos cosas en las que no se gasta dinero desde hace tiempo.
Una, aparte de la carretera Tizimín, la carretera Cancún o a la Campeche, que son más importantes. En el gran resto de las carreteras, que es una red muy amplia, no hacen cada año, pues se vería más bonito, más seguro, se conserven las carreteras. Limpiar las orillas. La carretera que va del Tajo allá al Silvón y a porque Panamá. ya han desaparecido las dependencias que no eran sé. las encargadas Déjame de terminar. esto. Llámese. No se hace esa CCT. limpieza que antes sí se hacía. Una. Dos, no les dan mantenimiento cuando se llenan de valles, se quedan así por décadas, por decenios, y no gastan un peso en las carreteras. Malamente. No hay mantenimiento. Malamente. No, Pero bueno, existen todavía los hospitales, las escuelas, existen Los grandes hospitales. beneficios que se tenían cuando se construían esas yo cosas. siento- Hoy nada más están pensando en tres o cuatro David, obras más. es que yo siento que en su momento, en la época del auge, de la bonanza petrolera, Cuando que López hubo Portillo dijo que realmente, aprendíamos nos a dieron aumentar la abundancia. migajas, ¿ok? Sí. Hoy día ya ni esas migajas estamos recibiendo. Bueno. Y Bien, va- pues y ahora va- vamos a ver va a haber una que Kinder reunión. nos diga con respecto a la explotación, el consumo, la transformación, los combustibles que se derivan del petróleo. Kinder, tu sapiencia la queremos Caray, escuchar. soy el ingeniero de esto de hoy. Bueno, paradójicamente México forma parte de la Organización Mundial de la, del Petróleo, de OPEP. países productores de petróleo, productores y exportadores de petróleo. Pero esa bonanza que traía ese grado del país ya desarrolló desde hace tiempo. Lo que maravilla, por decirlo de alguna manera, con comillas, asombra, es que ves a los demás países integrantes de la OPEP, los árabes que tú acabas de decir, que tienen magníficas ciudades, que crecieron, se construyeron hace 20, 30, Pero te 40. voy a decir por qué. Porque los países árabes, ¿sí? Como son monarquías, ¿sí? Y luego a los recordan. Por un lado, pero por otro lado, solamente enriquecen a una familia, Sí. ¿ok? Enriquecen a una familia y el resto, las migajas de las que yo hablaba, se las tiran a la gente. En cambio, acá en el país, eran Pero casi te Un puedo montón de asegurar, toneladas no lo sé de cierto. Que pero después no fueron ni te puedo siquiera asegurar que trabajar. esas migajas son más abundantes y más suculentas que lo que come la vida diaria. Porque no ves a gente poliocera, no ves a gente pasando apuros, sino no conocemos, son países cerrados que no muestran cómo vive su gente. Pero no ves a polioceros en las calles, en esas ciudades. no. En México sí, en México hay mucha riqueza concentrada en buenas manos y se la siguen robando, eso es lo peor. Le preguntaba yo hace unos días a un periodista. Entonces nos están engañando con un pañuelito blanco, que no hay corrupción. Le preguntaba, la corrupción según el presidente se acabó desde el momento en que le pusieron a la banda penitenciaria. La corrupción somos Automáticamente. todos. Digo, la solución somos todos. La corrupción somos todos, aquí seguimos, o sea, sigue la corrupción. Pero te digo, ¿dónde crees que han pasado los corruptos que operaban en el PAN, el PRI, el PRD,
PB y todo eso. ¿Dónde están ahora? En Morena, en el Claro, Partido Verde. claro, porque ahí saben que pueden agarrar un hueso. Los que saben vivir. Pues está bien, Sí, ok. Yo lo único que puedo decir que la cosa histórica, Bueno. un 18 de marzo, como hoy, de 1938, el entonces presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, decidió que el petróleo debía de ser de los mexicanos, creando una empresa que se denomina por sus siglas Pemex o Petróleos Mexicanos. Este petróleo, esta explotación del petróleo la tenían grandes transnacionales, pero la mayoría eran americanas, inglesas y hasta de Francia. Bien, todo esto fue evolucionando hasta el momento en que viene esta expropiación y empiezan a crearse todas estas cosas dependiendo, el mismo gobierno metía la mano en esa bolsa petrolera de lo que se extraía y fue incrementando su extracción. Crearon incluso grandes empresas españolas y de Dinamarca y de otros lugares que vinieron a hacer la verdadera explotación de los pozos petroleros, como los que conocemos en el Golfo, los que se hacía mar adentro y los que se hacían en tierra. El problema Se crearon las fajas de oro, que era Minatitlán, Coatzacoalcos, ahí se crearon la Cangrejera, en fin, todas estas cosas se fueron creando en esa época del petróleo. Pero dos cosas fueron las que salieron mal. Una, que se manejaban en la oscuridad y se sustraía mucho dinero. Hasta la fecha hay guachicoleo de y todo. dos, una empresa sana que... Esa palabrita, ¿de dónde se inventó esa, guachicoleo? López Obrador. Luego programamos una mesa panel de lenguas indígenas. No es una lengua indígena, Sí, no sí, guachicoleo. Mira, la otra fue esta. Una empresa sana, ¿qué es lo que hace? No es como ciertas empresas transportistas de transporte urbano que cada vez que quieren renovar sus unidades, quieren que el gobierno se los compre, ¿no? A nosotros no nos rebajan el pasaje, pero empiezan a pedir, queremos que nos ayuden a comprar. ¿Es cierto o no es cierto? Si alguien dice que no es cierto, No, te estás diciendo la neta del planeta. Petróleos gastados, el dinero a manos llenas, se iban como jeques Pero no se ponía. Peor, Hinder, los jeques muchas veces eran modestos y austeros a comparación de los funcionarios federales y los funcionarios de Pemex. Pues eso pasó. Porque ahora ya viste los zapatitos que usan ahora, nada más tienen un par de zapatos, nada más tienen 200 pesos en su bolsa. Sí, y andan en un bolcho. Pero ya tienen que comprar su boleto de avión ahora. Tiene rancho en cambio. Bueno, esa reinversión no se hizo. Se gastaba todo, se regalaban, digo lo que aprendíamos a administrar la abundancia. Y como una mala empresa mexicana, gastaba todos sus ingresos, no guardaba, no reinvertía en sus activos, hasta dejar a las refinerías hechas una mugre, llena de óxido y todo, y nadie las quería comprar. Yo no quería decirlo, pero ustedes me están orillando a ello. Este es el sexenio en el que el petróleo está jugando nos está jugando una jugarreta. ¿Por qué? Porque la jugarreta es diferente a un juego. O es el mismo juego, pero con treta. Exacto, correcto. Exacto. Pero resulta de que compran una refinería en Texas. Quebrada, que además era una refinería que tiene 70 años de existencia, de antigüedad, que hay que recomponerla, que además nada más se refina el crudo que proviene de los Estados Unidos. Sí, de las fuentes. Es muy grueso. Es muy grueso, no lo acepta. Y tres, se sabe que ahí vivía como un pasha o como un jeque, el hijo del actual presidente de la República, que pregona la austeridad. Así es. Él tenía una casa gris allá en Texas, en Houston, ¿no? En Houston tenía una casa gris. Este jovencito, recién casado con una hermosa niña,
ex reina. Nada que dice, Es reina de belleza. Y entonces, hace unos días una legisladora, senadora, dijo en un programa, ¿qué incongruencia? Se llama la senadora de nombre Xochitl. ¿Qué incongruencia de que mientras en México hacían falta vacunas, que se tenían que estar buscando por todo el mundo por un secretario de Relaciones Exteriores, que además se morían niños con cáncer, que no había medicinas en los hospitales, que había 70,000 problemas por la pandemia y todo, mientras un fulanito, un imberbe, hijo de un presidente, se daba todo, se regodeaba en una casototota como esa? Dices, no puede ser posible que 2 años no se enterara el presidente de qué clase de niño tenía. Bueno, pues esto lo digo Xochitl, yo lo único que estoy haciendo y que quede claro, no después nos van a decir, ay, que bajen ese video, que está mal y que eso. Que el tipo ese gastaba mucho dinero, tenía una mujer bellísima. Bien, pues de eso se trató. ¿El petróleo es nuestro o de quién? TVN News, Agencia de Noticias, presenta.